Tusa. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Me encanta verte. Me encanta saludarte a esta hora. Y lo primero, quiero desearte todo lo bueno. Lo primero es que quiero que en tu corazón, que en tu vida, las cosas estén marchando. Ey, sé consciente de que te toca esforzarte. Sé consciente de que te toca luchar. Sé consciente de que uno es el que hace que las cosas sean. Y dos, que tengas una experiencia espiritual bacana. Una conexión con el dueño del apartamento azul, chévere. Pero tienes que ser dueño de ti. Porque a veces me está dando miedo que la experiencia espiritual mal entendida lleva a la gente a asumir que Dios va a hacer las cosas. Olvídate, ese man no es alcahuete de nadie. Y a ti y a mí nos toca sacar adelante la vida. Entonces te deseo lo mejor, que hoy te pasen las mejores cosas y que sigas adelante. Estoy con el doctor Luis Montaño. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Médico, gusto de saludarle. Gracias por la invitación. Luis Montaño es deportólogo. ¿Esa vaina qué es ahí? ¿Ah? Bueno, una pregunta interesante porque mucha gente lo pregunta. La medicina deportiva es la que se dedica a hacer, o los médicos nos dedicamos a orientar a los practicantes o a las personas que están en el momento de haciendo la actividad física de una manera saludable y que no haya perjuicios para su salud. Es decir, que se haga de una manera correcta y que al mismo tiempo tenga menos riesgo. Pregunto, médico significa que estudiaste primero medicina. Correcto. Porque Primero, decir, soy médico. una universidad común y corriente, Claro, soy médico, internado, todas estas cosas que se hacen. Soy médico y cirujano y también hice todo el servicio social obligatorio y todo lo que hacen los ¿Y después médicos. de eso te especializaste? Hice una especialidad en medicina del deporte. Okay. Que lo que busca es que practiquemos el deporte sin dañarnos. Correcto. Porque Y viene que acá. se haga de la manera más saludable posible. Ok, porque es que la gente le dice, haz deporte, y sale uno a hacer deporte y sale desgarrado. Sale uno a hacer deporte y sale con dolor en el hombro. Sale uno a hacer... ¿Qué pasó ahí? Entonces, casi que no entiendo cómo algunos dicen que el deporte es salud. Es precisamente por eso que existe la especialidad en medicina del deporte. Nosotros orientamos a que la cosa se haga de una manera correcta. Eso que tú dices es muy común. Hay muchos colegas, incluso especialistas en otras ramas, que saben que el deporte es la mejor medicina que existe, pero que no hay una prescripción de esa medicina de una manera correcta. Así como un médico puede prescribir una acetaminofén o un ibuprofeno. Eso sí está en una EPS. Si no, manda otras vainas, te lo juro. Bueno, la medicina que corresponda enviar para ese tratamiento específico se hace de una manera correcta porque eso lo manejan en miligramos, en una posología específica. Pues la medicina natural, que es el deporte como tal o la actividad física, se debe hacer con una prescripción médica. Debe hacerse orientada, debe hacerse con una progresión específica. Por ejemplo, si usted va, cualquier médico le dice, bueno, camine. Bueno, pero camine ¿cómo? ¿Debo caminar en la noche, en la mañana? ¿Cuántos minutos? ¿Cómo debo hacer la entrada en calor para esta actividad? ¿De qué manera debo caminar? ¿Cómo debo respirar? Todo eso se debe prescribir. Una caminata debe hacerse en esta forma, cuántas veces a la semana, en qué momento del día, etc. Igual para cualquier deporte. Muchas veces lo que pasa es que si no lo hace usted como especialista, el otro no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Bueno, en eso estamos trabajando. Estamos tratando de que los demás colegas, médicos generales o especialistas, aprendan un poco de esto de la medicina del deporte para que tengan una base fundamental para poder prescribir el ejercicio. Es decir, que si usted va a una EPS, hablando de estas entidades, el médico sea capaz de decirle, bueno, haga una actividad que sea segura y que al mismo tiempo le ayude a su problema. ¿De acuerdo? Porque eso no se está dando. ¿Por qué es bueno hacer deporte? Es decir, tú me dices que es la medicina natural. ¿Por qué? Es una medicina natural, primero porque se hace, tu organismo se acostumbra de una manera natural al estrés o al, si se puede llamar estrés, o a ese impulso externo que tú le estás dando, que es hacer una actividad de mayor intensidad a la que tú normalmente haces. Eso es lo primero que se debe hacer. O sea, tu cuerpo debe responder a eso, pero debe hacerse de una manera paulatina, porque sí, está bien, es bueno hacer deporte, pero es bueno hacerlo de una manera correcta. Si yo no estoy haciendo deporte nunca o no he hecho nunca actividad física, no tengo por qué ponerme de una vez a correr o a entrenar para los Olímpicos o para un Mundial de Fútbol. Debo hacerlo de una manera progresiva hasta llegar a mi ritmo. ¿Por qué es bueno? Porque nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema osteomuscular, nuestro sistema de acumulación de grasas y metabólico necesita un estímulo externo para que funcione mejor. Y me explico.
Si yo tengo una masa muscular específica basal y yo quiero que esté en mejor forma, debo tener una mayor cantidad de unidades de gasto o de unidades musculares. Y eso se logra teniendo una actividad deportiva específica y bien hecha. Eso es lo primero. Segundo. Deja ver si entendí. Deja ver si entendí, brother, porque esto es mejor Dale, preguntarlo brother. así. Es decir, estoy muy barrigón, entonces tú quieres que yo baje eso, entonces me pones a que consuma menos calorías y me pones a que gaste más caminando. Exacto, es así. Ah, Es un entendí. negocio, es un negocio, es un mal negocio para tu cuerpo, pero un mal negocio saludable. Ok. Es decir, si yo estoy comiendo demasiado, tengo demasiadas calorías dentro de mi cuerpo. ¿Él las almacena? Y no las gasto, pues las almaceno y me lleno de grasa. Al llenarme de grasa, mi sangre se llena de grasa, mis órganos funcionan de peor forma y por consiguiente me enfermo. Entonces tengo colesterol elevado, mi corazón funciona mal, tengo riesgo de infartos o de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué debo hacer? Hacer un mal negocio saludable para tu cuerpo. Que eso que tú estás consumiendo de más, lo gastes en una actividad de una manera correcta. Y al mismo tiempo, adaptes tu cuerpo a ese sistema de quema de grasa permanentemente. Es decir, no es solo el ejercicio que hago para quemar la grasa o las calorías en ese momento, sino que mi cuerpo se adapte a permanentemente quemar las calorías de más. Eso se llama efecto entrenamiento y se logra haciendo actividad física bien hecha. Ok. Mira, a mí me dicen, por ejemplo, que el estiramiento es muy importante para poder iniciar un ejercicio físico. Es correcto. No solo para iniciarlo, sino al finalizar también. Finalizarlo se debe realizar. también. O sea, debo hacerlo en las dos partes. Para entrar en calor, debo hacer una actividad física de lenta a moderada que vaya incrementando para que mis músculos se llenen de sangre, se oxigenen de una manera correcta y se calienten. Por eso se llama calentamiento. Tenga una elevación de temperatura porque ese es el momento óptimo para utilizarlo para una actividad de mayor intensidad. Y luego debo hacer un estiramiento porque debo preparar mis articulaciones y debo preparar mis tendones para un esfuerzo que no estoy acostumbrado a hacer o que por lo menos no lo hago habitualmente durante el día. Entonces, por eso el estiramiento debe ser antes de realizar la actividad. Y una vez finalizo, ya con mis músculos ya Elongados. trabajados y todo, y calientes y demás, es la mejor manera de adquirir un buen hábito de flexibilidad, porque es el momento en que el músculo está preparado para la mayor intensidad. Entonces, debo aprovechar ese momento máximo del final del tenis, por ejemplo, para hacer un estiramiento para hacer que él poco a poco vaya incrementando su capacidad de flexibilidad. Entonces debe hacerse al principio y al final del entrenamiento. Si no lo hago, ¿qué pasa? Si no lo hago, Si al iniciar no caliento, ¿qué pasa? No, eso es gravísimo, porque mi cuerpo no está preparado para esa actividad que voy a hacer, sobre todo si es de alta intensidad, ¿de acuerdo? Yo voy a practicar un deporte como el fútbol, que es de muy alta intensidad, de mucho contacto, y mis músculos no están preparados para esa actividad, yo puedo tener diversos problemas. El primero que puedo tener si tengo una condición física pero no he calentado es que tengo mis músculos y mis articulaciones no preparadas para esto y obviamente va a haber un mayor impacto sobre esto. Y si no estoy entrenado y encima no caliento, voy a tener problemas a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, etcétera, con un riesgo de elevación de tensión arterial que es normal durante una actividad física, pero que mi cuerpo no está preparado para esa elevación de tensión arterial. Mira, la gente cree que lo menos que se puede tener es un desgarro. Resulta que eso puede ser nada en comparación con lo que acabas de decir. Es grave si nosotros no calentamos. Un desgarro puede suceder porque es algo mínimo. Yo simplemente salí corriendo y no hice un calentamiento adecuado y bueno, me desgarré y eso es lo menos que me puede pasar. Pero pueden suceder diversas cosas. Fracturas, con doblarme mi tobillo de una manera inadecuada, puedo partir el peroné sin ningún problema. Cosas como esta, o puedo tener problemas a nivel pulmonar, etcétera, por no haber hecho un calentamiento. Y si no lo hago después, estoy perdiendo un 33% de mi entrenamiento. Uno es muscular, el otro es cardiovascular, el tercero flexibilidad. Estoy perdiéndolo porque no estoy adecuando mis músculos a una flexibilidad mayor, que eso se logra entrenándolo. Así como haces pesas para crecer el músculo, así como corremos o caminamos para que mi sistema cardiovascular funcione mejor, debo hacer flexibilidad para que mis tendones lleguen más allá de lo normal. Eso hay que entrenarlo. Muy bien. Voy al corte a comerciales, ya regreso, estoy conversando hoy con el doctor Luis Montaño. Él es deportólogo, nos está enseñando cosas bien interesantes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes,
tus ojos. Muy bien, aquí sigo con el doctor Luis Montaño, deportólogo, médico. Bueno, pero me dices que el trabajo que tú realizas es un trabajo de alguna manera no convencional. Haces un trabajo interesante en el que se destacan como dos cosas que me llamaron la atención y que me parecen importantes. Una, el trabajo con la medicina biológica, que creo que vale la pena conversarlo, que creo que vale la pena señalarlo. Y dos, lo que llamas biorregulación. ¿Por qué no le entramos a eso? Listo. El trabajar medicina deportiva o el trabajar cualquier especialidad médica implica una forma de hacerse. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en nuestra entidad escogimos hacerlo basado en medicina biológica. Es decir, utilizando el menor o la menor cantidad de químicos posibles en nuestros medicamentos y utilizando más la medicina natural o la medicina biológica. Eso incluye la actividad física, incluye drenajes linfáticos manuales o podología, etcétera, para manejar dolor y para manejar estrés, por ejemplo, y también incluye los medicamentos como tal. Entonces utilizamos una medicina donde hacemos algo que se llama, un concepto nuevo que se llama integrativo, es decir, donde utilizamos medicina convencional, medicina biológica y la parte del paciente apoyando nuestras recomendaciones para que se haga de una manera efectiva. Entonces, si yo voy a manejar un dolor o una inflamación, en vez de utilizar los antiinflamatorios o manejar los AINES o la aspirina, etcétera, este tipo de medicamentos, que bueno, no estoy en contra de ellos porque de hecho me enseñaron a usarlos en mi pregrado, yo ahora utilizo la medicina biológica, que son biorregulación o modular a tu cuerpo para que se cure el mismo. Entonces yo no necesito antiinflamarte, sino modular la inflamación con un medicamento o algo específico. ¿De acuerdo? Interesante por varias cosas. Bueno, primero porque algunos somos alérgicos a los AINES, por ejemplo. Pasa por ahí. Ahí solucionamos un problema. Ahí solucionamos un problema que a veces es imposible porque te dicen, mira, toda la medicina que te puedo ofrecer pasa por aquí, a mí me ha pasado. Dos, bueno, el tema de las consecuencias, o lo que llaman adversos. yo iba a decir daños colaterales. O daños colaterales como la película que también. Como la película, yo iba a decir esa vaina. Tú sabes. No, lo digo en serio, eso que te arreglan una cosa, pero infortunadamente tiene una consecuencia segunda. De alguna manera aquí queda solucionado. Dijiste algo clave. Nosotros tenemos, los que trabajamos medicina biológica en cualquier especialidad, te repito, porque la medicina biológica abarca muchas cosas. En lo que a mí me ocupa, que es la medicina deportiva, nos cuidamos mucho de eso, de los efectos adversos de los medicamentos. No solo el efecto adverso inmediato, sino el acumulativo, que la gente no le presta mucha atención. Un AINES, por ejemplo, cualquiera que utilices, da o produce un daño a nivel renal a largo plazo. A nivel hepático hay una acumulación de algunos químicos que tu hígado no es capaz de sacar con facilidad. Mientras que con la medicina biológica se evita al máximo, yo diría casi en un 100%, esos residuos químicos que quedan a nivel hepático, y como yo estoy bioregulando, no estoy haciendo nada artificial, sino que te estoy ayudando a que tú vayas por el camino correcto a la desinflamación, hablándote de inflamación, por ejemplo, no voy a tener el efecto adverso que a largo plazo produce un AINES. Entonces, es bien interesante porque yo ahí puedo modular velocidad metabólica, por ejemplo, para bajar de peso a un paciente, para quemar grasa de una manera más efectiva. Si hay problemas de estrés o problemas a nivel psicológico en los deportistas, así sea un deportista, como te digo, aficionado, siempre nos enfrentamos a niveles de estrés o a niveles de carga oxidativa muy altas, porque después de ir de una jornada laboral nos vamos a un gimnasio a hacer una clase de spinning o nos vamos a dedicar a hacer ejercicios como si estuviéramos dedicados solo a eso, y eso nos lleva a una sobrecarga. Esa sobrecarga también la podemos manejar con medicina biológica, haciendo desintoxicación, sacando tóxicos de tu cuerpo, radicales libres, etc. Es una cosa bien interesante y nos ha ido muy bien porque los pacientes han estado muy contentos de estar cada vez más lejos de la medicina química tradicional y acercarse más a la medicina natural. ¿Y la biorregulación? Ese tema de biorregulación es un concepto que no es nuevo, es un concepto que se maneja, es milenario incluso. La medicina tradicional china maneja el tema de biorregulación muy bien, pero no andemos en esa parte porque no soy experto en medicina tradicional china. La parte que me corresponde a mí de biorregulación es tratar de que tu cuerpo se cure a sí mismo. ¿Cómo se logra eso? Identificando exactamente lo que tiene tu problema,
Que de pronto tu problema de dolor en los tobillos, que tú crees que es una sobrecarga o que tu zapato fue inadecuado para correr, termina siendo una carga de ácido úrico, por ejemplo, o un problema reumático, que es un problema acumulativo, que nosotros le llamamos de acumulación de células inadecuadas. Entonces terminamos ocasionando un teniendo una consecuencia de un problema de larga data. ¿Qué hacemos nosotros? Desintoxicar a ese paciente, mirar cómo está su hígado y entonces el hígado mejorarlo, mejorar la capacidad de filtración del riñón, hacer que los órganos metabólicos como tiroides, glándula suprarrenal mejore su funcionamiento por intermedio de estos medicamentos y hacemos que tú mismo hagas que el metabolismo vaya mejor y por consiguiente no tengas esos dolores. Entonces yo no tengo que llegar a un AINES de una vez. O sea, yo no voy a la punta del iceberg. Nosotros vamos a la base del problema y de ahí empezamos a tratarlo para que la punta del iceberg, que es la manifestación de dolor, pues sea eliminada a consecuencia de mejorar el problema de base. Eso es lo que básicamente hacemos. Hago preguntas generales que tienen que ver, uno, con la edad para hacer deporte. ¿Toda edad es buena para hacer deporte? Toda la edad es buena para hacer deporte. Lo que pasa es que debe hacerse de una manera adecuada. ¿De acuerdo? O sea, cada edad tiene su forma de hacer deporte. En los niños muy pequeños está el predeporte por debajo de 5 años, incluso la estimulación adecuada, que antes se llamaba estimulación temprana, que no debe ser temprana porque es adecuada a esa edad. Incluso dentro del vientre de la madre ya se pueden hacer estimulaciones que se consideran actividad física. Después de los 5 años ya podemos hacer unas inclinaciones hacia ciertas actividades, natación, taekwondo, este tipo de cosas que te ayudan a que la persona tenga idea de las dimensiones de su cuerpo y sepa manejarlas como equilibrio, estabilidad, fuerza, manejo o autocontrol, que funciona muy bien para la parte psicológica también. Más adelante, ya cuando entramos en la adolescencia, ya viene el deporte que escogió la persona, con quien se sienta cómodo, con el deporte que se sienta cómodo, practicarlo ya, si lo quiere de una manera inclinada hacia lo profesional o inclinada hacia un estilo de vida hacia eso. Y después de finalizada una carrera, por ejemplo, deportiva profesional, la actividad física permanente para mantener tu salud. Entonces debes saber de qué sufres para yo saber qué te recomiendo para trabajar. Entonces, a cualquier edad puede ser. Incluso hace poco estuvimos hablando en otro programa, por aquí cerca, que nos dedicamos a hablar de la actividad en edad adulta o en la tercera edad, que también es muy importante. Incluso si yo no he hecho ejercicio durante toda mi vida, hay muchos viejitos que creen o me preguntan, doctor, pero es que yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. ¿Por qué me voy a poner a hacer ejercicio ahora después de viejo? Le digo, no, es que sí se puede porque esta absorción de calcio, mejoras tu actividad metabólica, mejoras tu actividad muscular, por consiguiente proteges más tus músculos, tus huesos, etcétera, etcétera. O sea, que se debe hacer ejercicio a cualquier edad, incluso entrado en años. El man de aquí me vuelve loco, que debo ir a hacer un paro, que tenga que hacer un parate, dirían los argentinos. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tengo 2 minutos para 2 preguntas. Entonces, voy a hacer las 2 preguntas y usted elige, me responde las 2. Me han dicho, por ejemplo, que muchos recomiendan trotar. He oído cualquier cantidad de problemas que hace el trotar con las rodillas, con los tobillos. Mejor dicho, ya no sé hasta dónde si es bueno o no y pregunto si es bueno o no. Y segundo, los horarios para hacer deporte. Bien, empecemos por lo primero. Trote es una actividad física y que si se hace de una manera responsable y se hace correctamente con la indumentaria adecuada, con las condiciones físico-atléticas adecuadas, yo no voy a tener ningún problema. Yo he oído muchos colegas, sobre todo los dedicados al tema de dolor y articulación, que le dicen a los pacientes, no, trotar es para los caballos, trotar, nosotros estamos diseñados para trotar. Pues nosotros sí estamos diseñados para trotar. Nosotros podemos correr, trotar, hacer actividades, lo único es que se debe hacer de una manera responsable y correcta. Y entonces resumo por qué debe hacerse de una manera, o qué se entiende por hacerlo de una manera correcta. Primero, trotar de una manera adecuada. No me voy por la moda del zapato, sino saber qué zapato debo utilizar. Mi ropa debe ser adecuada para hacer esa actividad, debe ser fresca. Debo escoger una hora del día adecuada. Hay gente que he visto en nuestra ciudad corriendo a las 12 del día. No entiendo para qué lo hacen, me imagino que es para sufrir un poco más. O se está preparando, qué sé yo, para una maratón en Somalia o alguna cosa así.
pero en realidad eso no es tan necesario. Hay que hacerlo en horas donde uno pueda disfrutar de eso que esté haciendo. Y otra cosa, que yo no voy a tener ningún problema articular. Si yo tengo una artrosis de rodilla o tengo un problema a nivel de espalda o a nivel de mi columna, pues obviamente si yo voy a generar un alto impacto, porque si yo levanto un pie del piso para hacer el ejercicio, ya se considera alto impacto, entre esos caminar, porque caminar también es de alto impacto, lo que pasa es que se hace más lento, pero se hace de alto impacto. Entonces, si yo voy a hacer algo de alto impacto, debo revisar mis articulaciones, si yo tengo buena alineación y demás, y eso lo puedo lograr en especialistas como ortopedia y traumatología o en medicina deportiva. Entonces, si yo reúno las condiciones para trotar, claro que lo puedo hacer. Lo otro que puedo hacer allí es reducir el alto impacto haciéndolo o en una trotadora que existen de tecnología de flexibilidad, donde tú corras y la mayoría del impacto en el piso, de esa energía cinética, la absorbe la trotadora, o hago en superficie suave. Yo puedo trotar en grama, puedo trotar en la playa, puedo trotar en lugares en realidad donde el alto impacto se puede eliminar. Entonces, la respuesta es sí, trotar es bueno siempre y cuando se haga correctamente y de una manera responsable. ¿Horarios? Hora del día, depende de ti también. Eso es como yo le digo a mis pacientes, porque me preguntan mucho esto, que es como con los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Pues el que mejor se te acomode a ti. Que mejor funciona. El que mejor funciona para ti. Si las pastillas o el DIU, etcétera, es el que más se te acomode. Igual es el horario. Trata de no ponerme ese ejemplo a mí, que me meten en un lío, ¿oíste? Me meten en un cipote lío, búscate otro ejemplo. Yo no te estoy diciendo a ti, te estoy diciendo a los pacientes. No, pero es que yo soy cura y la iglesia tiene una postura con eso, tú sabes. Entonces, Ok. cambiemos de ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo entonces, pero es más o menos eso, es más o menos, es más o menos el tema es, depende a lo que se te acomode. Entonces, el horario, hay algunos autores que hablan que en la mañana, por la liberación de endorfinas y hormonas del bienestar, tú vas a permanecer mucho tiempo despierto y con actividad. Pues listo, si vamos a trabajar hormonas y quieres estar despierto todo el día y estar trabajando correctamente, en la mañana es sano. Pero, hermano, si yo no puedo porque no estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, mi único horario que hay es de 7 a 8 de la noche después del trabajo, bueno, yo no te voy a decir que no lo hagas, al revés, o sea, hazlo por la noche porque ahí es cuando se te acomoda y despreocúpate por la liberación de endorfinas, que no te vas a quedar despierto toda la noche como mucha gente lo dice, si tú lo haces 2 horas antes de dormir, ¿de acuerdo? Se supone que el pico más alto es en una hora, hora y media después de haber hecho su actividad, pero una vez pasen 2 horas ya tú puedes descansar igual, ¿no? Y también la falsa cosa urbana que se dice por allí, que es que si yo hago ejercicio y estoy cansado, entonces voy a dormir mejor. Mucha gente lo dice, voy a hacerlo por la noche tarde para dormir bien cansado. Normalmente no es así porque hay una liberación de hormonas que te permanece despierto por un tiempo, entonces no vas a dormir cómodo. Entonces el horario depende de cómo se te acomode, pero nada de ese cuento que anda por ahí diciendo. Doctor, bienvenido siempre. Gracias, hermano, por venir. Un placer y no me dejaste decir lo que quería decir. No se puede ya porque me están aquí, me van a volver loco. Pero es que te tengo que decir, mis hijos te ven todas las mañanas, yo estoy encantado de estar hablando contigo aquí en tu programa y estoy muy agradecido que me hayas traído porque somos fan tuyo en mi casa. Desde la cocinera hasta mis hijos, todos te vemos todas las mañanas. Qué bacán. Todo lo bueno para ti. Gracias. Y a ustedes gracias por estar ahí también. Tú sabes.